Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado, por acompañar esta propuesta periodística de una charla larga, distendida, que pretendemos sea interesante y le aporte algo de valor a ustedes. Esta noche voy a charlar con un hombre que decía que quería ser biólogo hasta que le hicieron ver que en realidad él era músico. Empezó haciendo rock and roll, se fue de mochilero hippie a recorrer América Latina. Al volver fue padre y con ese hijo encontró su derrotero artístico. Esta noche seré curioso con Fabián Marquisio. Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hermoso, divino. Me alegro. Y con mucho laburo ahora en vacaciones de julio, ¿no? Por suerte muy contento, sí, con una cantidad de funciones en el Teatro Solís, re felices, que vienen llenas y feliz. Y ya vamos a estar hablando de ellas. Pensaba cuando preparaba la entrevista que tu sino estaba marcado, porque siempre hubo una guitarra en tu casa, ¿no? Siempre hubo una guitarra, era un tema... Bueno, la guitarra de mi vieja se la regalaron a mi madre, estuvo siempre presente ahí desde que yo era chiquito, y nada, mis abuelos, o sea, fue... Bueno, ahí estoy yo, mirá, esa es la guitarra de mi madre, y yo con, no sé, 8 años, tendría ahí 9 años, ya estaba tocando la guitarra. ¿Y esta foto después la usaste como tapa de un disco? Esa es la tapa de Décima al Interior, porque el disco Décima al Interior es un disco que es muy homenaje a ese niño que tocaba folclore. Y a tu viejo también. Y a mi viejo. Vamos a estar hablando de él más adelante. ¿Y a qué edad tuviste tu propia guitarra? Mi propia guitarra vino después de esa, a los 15 años, una guitarra argentina. También en aquella época, año 80 y pico, pasaba un poco lo que pasaba ahora. Argentina estaba muy barato para nosotros los uruguayos. Sí. Y mi padre consiguió irnos un fin de semana a Buenos Aires con el pretexto de comprarle una guitarra al nene, que era más barata que acá, porque acá no accedía, no podía comprar una guitarra. Sí. Y bueno, y fuimos a comprar una guitarra que me acuerdo que yo tenía unos pesos ahorrados de cumpleaños, la típica historia, ¿no? Sí. Te dan unos pesitos de cumpleaños, la abuela que te regaló unos pesos y tenía una cantidad. Y fui con eso a una tienda que era, ponele, 5.000 pesos. Vamos a poner, ¿no? No era ese número. Sí. Y pregunto, le digo, mire, estoy buscando una buena guitarra. Me trajeron una buena guitarra. Le digo, ¿cuánto vale? 300, me dice. Y yo le digo, no, estoy buscando algo mejor. Entonces me dice, no, bueno, tenemos esta otra que vale 1.000. No, le digo, algo mejor. Dame la mejor de todas. Claro, pero me acuerdo que era... Terminé comprando una guitarra divina, que la tengo hasta el día de hoy, una Alpujarra de concierto, alucinante, que hubiera sido incomparable en aquella época en Uruguay, porque la diferencia cambiaria que había. Y esa fue mi primera guitarra. Bueno, y ya por herencia familiar había algo de música por ahí, porque tu tío abuelo, Juan Pedro López, compuso para Gardel. ¿Cómo es eso? Bueno, era un gran payador de la zona de allá de Vos Corrientes, donde estaba mi familia. Él era de Echevarría, que es un pueblo cercano a Vos Corrientes. Y una publicación encontré en internet que decía un payador de leyenda. Exactamente, sí. Incluso la leyenda del mojón, por eso decía eso, fue una de sus composiciones más consabidas. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos a Juan Pedro López. Una gran tradición de payadores había. Ramón López, su primo también, y Juan Pedro López, que eran de esa zona, fueron muy conocidos. Incluso tocaron en Buenos Aires. Estamos hablando del año 20, ¿no? Sí, del año 18, 20. Juan Pedro López compuso Quemá esas cartas, que fue grabada por los Olimareños. Quisiera escribirte, que también la grabó los Olimareños. China Hereje se la grabó Carlos Gardel. O sea, era un tipo en aquel momento impresionante, ¿no? Incluso en el pueblo es muy recordado. Y yo tengo anécdotas familiares de él, porque él tocaba en Las Peñas y mi padre me contaba que él llegaba a la casa de mi abuelo y le decía, mirá lo que hice en las Peñas, y tiraba monedas así. Vayan a comprar asado y vino, porque junté unas monedas. Mirá vos. Y fue una herencia muy grande. Incluso con mi padre una vez hablamos de hacer un disco en homenaje a Juan Pedro López, y yo me puse a revisar sus letras como para volver a hacer un disco de canciones de él, y son medias incantables, obviamente. Quedó cancelado. Sí, López. Quedó cancelado Lópezito. Porque las letras son bravas. En 1920 había otro pensamiento, otra forma de encarar. Como hablábamos recién más temprano antes de arrancar, con la corrección política imperante, está más difícil. Es difícil, pero no, es bravo. Incluso si alguien lee La leyenda del mojón, que era una de las payadas más conocidas de él, es muy cruda, habla de un femicidio, es muy dura. Qué bárbaro. Igual lo curioso es que a vos eras músico, pero no lo sabías. Sí. Y vos seguías diciendo, no, yo quiero ser biólogo, yo voy a ser biólogo. Y en eso
entra un amigo tuyo y te llama a la realidad. ¿Cómo fue eso? Fue en el Fray Mocho, no sé si te acordás del Fray Mocho. No. Un bar que quedaba en Libertad y Boulevard España. Ajá. Nosotros éramos asiduos, él vivía cerca de ahí y estábamos tomando una grapamiel, digamos, estábamos en los del Fulvio de los 20 y pico de años, Sí. conversando. Y yo era como el quinto, sexto año que amagaba con entrar a la facultad y no entraba a la facultad. Y me mantenía a mí mismo ahí, en boliches, tocaba en todos los boliches habidos y por haber, donde hubiera y con quien hubiera. Y entonces, medio mamado los dos, le empecé a decir que era la facultad, que iba a la facultad, y en un momento se ve que él se hartó de toda esa zaraza y me dice, ¿por qué no terminás con esta pavada y te asumís como músico? Porque sos músico. Todos sabemos que sos músico, no vas a ser biólogo nunca. Me lo dijo así como, ya está, basta. Entonces, Y le dijiste, ¿sabes qué? Tenés razón. le dije, tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Vos sos Otra. mi amigo. Y ahí empecé, mirá, ahí en Baliza. Qué bárbaro. Claro, ahí todavía era hippie, ¿no? Todavía era hippie, Que dejé de ser hippie. fuiste un buen tiempo. Sí, sí. Bueno, háblame de tus comienzos artísticos en los años 90. El amor te hace cruzar el charco, te vas a Buenos Aires y empezás a vivir toda esa efervescencia artística porteña. ¿Qué es Sí. lo que veías? Bueno, era totalmente diferente al Uruguay de esa época, ¿no? El Uruguay en los 90 era bastante gris, bastante oscuro, no había mucha movida, y Buenos Aires, estamos hablando de que era todo lo contrario cuando me compré la guitarra. Era la época de la convertibilidad, el 1 a 1, Menem, y Sí, o sea, sí. un recital atrás de otro. Los Rolling. Tremendo. O sea, los martes se iban a los sacar Rolling, fotos con Menem. los miércoles Michael Jackson, exacto. Era tremendo, tremendo, y a la vez uno tocaba y cobraba 50 pesos argentinos, que eran $50. Claro. O sea, digamos, en cualquier lugarcito. Sí, Y venías sí. a Uruguay y claro, era imposible conseguir eso tocando. Entonces había mucha movida ya en los bares, en los boliches, en los toques, porque además de haber mucha movida extranjera, también había mucha movida de bandas, incluso mucho de la música que a mí me gustaba mucho, que era el blues y que era el rock and roll. Estaba muy de moda en aquel momento, la Mississippi, la Memphis, Papo, la Birraji, bandas de blues. Fíjate que yo llegué a tocar en un festival, el Alligator Festival, en Obras, que era un festival de blues en el Estadio Obras. O sea, la gente iba a un festival lleno de gente donde tocaba Katy Webster, B.B. King, Coco Taylor, Qué bárbaro. a escuchar blues. Sí, O sea, sí. había una movida muy grande de una música muy linda y después los boliches, que eran tremendos. Sí, ¿no? Se sí. llenaba todo, se tocaba con grandes músicos. Yo aprendí mucho en esa época de música, porque a la vez en esos boliches tocábamos con gente del rock, pero a la vez vendía un bandoneonista y aprendí mucho del tango y aprendí mucho de Buenos Aires. Tiene mucha movida, muy efervescente. Sin duda. En eso. Le dijiste al país en una entrevista, caí en la profundidad de la noche tratando de olvidar. Sí. Una frase que suena muy bien. Y a mí me interesa saber qué incluía la profundidad de la noche. Uy, de todo. Principalmente malas compañías. Las malas juntas que trae la Malas noche. juntas, muy malas juntas que, claro, yo me fui por un amor, estaba enamorado profundamente y ella en un momento se desenamoró y ahí quedé sin sentido alguno de estar ahí. Y entonces empecé a refugiarme en gente que como me decía Carlitos Morquio, dueño de Capinoncho, vive en la noche porque la noche es el reino del fracasado. Y es verdad, la noche es un poco el reino del fracasado. Todo lo que fracasamos caemos en la noche. Vamos para ahí de cabeza. Y bueno, me empecé a rodear de eso. Que traía una cantidad de cosas, ¿no? O sea, que traía alcohol, que traía drogas, que traía reviente, que traía mujeres, que traía... Pero por sobre todas las cosas, esa especie de mentira que es de que está todo divino, está todo bárbaro, somos todos amigos, todo es muy divertido, hasta que llega el lunes. O sea, la noche, el alcohol, las drogas son divertidas hasta que dejan de serlo. Sí, sí. Y pasa a llegar el lunes y uno se siente solo, porque todo eso es mentira, todo es cartón. Y estabas en esa etapa de cartón, como la mencionas, cuando suena el teléfono un domingo al mediodía y era tu vieja. Eso fue impresionante. Lo he contado varias veces porque realmente fue increíble. Fue una noche bastante dantesca, un sábado de noche, que siguió, a pesar de que salió el sol, para nosotros sigue siendo la noche, y terminamos todos en donde yo vivía, que era un apartamentito en Esmeralda y Córdoba, una especie de monoambiente, y bueno, me acuerdo qué pasó. La cuestión es que yo tenía un teléfono de línea para, Sí.
vos y yo nos entendemos bien, pero los menores lo sabrán. Había teléfono. Era un teléfono que sonaba chiquilín. Y tenía un rulo y uno lo estiraba. Claro. Y tenías que tener el borne para poner el teléfono. Exacto. Entonces, había una cortina en el monoambiente que nosotros bajamos la cortina y la noche seguía hasta que nosotros quisiéramos. Sí. Y estábamos todos durmiendo y de pronto suena el teléfono ese y levanto el rulo y aparece mi madre del otro lado que estaba haciendo un asado de domingo con mi padre, mis hermanas, y hola, mijito, ¿cómo estás? Y te extrañamos. Y claro, en aquella época la llamada a Buenos Aires era un dolor y dijeron, bueno, vamos a gastarnos unos pesos y vamos a llamar a Fabián. Y yo estaba, hola, mamá. Sí, en otra. Te podés imaginar, ¿no? Sí, coso. Y me seguía hablando, ¿no? Y no sabés que te extrañamos, que no sé cuánto. Y yo levanto la cortina un poco y veo un tendal de gente y botellas. Cadáveres. Y bien restos de la noche. Y del otro lado era la luz, ¿no? Era como... Y yo, mi madre me iba hablando y me iba contando que mi sobrina y que no sé qué, que esto y que lo otro. Y todo era una imagen de luz hermosa. Y yo me empecé a cuestionar. Y que iban a hacer un asadito. Iban a hacer un asado. Familiar. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? Y me acuerdo que me salió de la nada. Fue que mamá me estaba diciendo, no sé, le digo, mamá. Digo, ¿ustedes me pueden venir a buscar? Yo tenía 22 años, además, 21 años, era muy chiquito. Y ¿me pueden venir a buscar? Porque tengo cosas y me quiero ir. Y mi vieja quedó, ¿en serio? Sí, claro, no sé, déjame ver, hablar con tu padre, conseguir un auto, ver. Te llamamos en un rato, hablo con tu padre y te llamo en un rato. Y corté y levanté la persiana así y dije, bueno, vamos muchachada. Cada uno para su casa. Todos para su casa, listo. Busquen una vida. Y realmente yo siempre digo eso, ¿no? En la noche y en el descontrol, cuando uno tiene una base sólida de familia, cuando uno tiene una familia atrás, una madre, cuando tenés alguien que te apoyó, cuando tenés amor atrás, cuando estás pisando lo profundo del barro, decís, ¿qué estoy haciendo pisando este barro? Si me ve mi vieja acá, me voy a ir de acá. O sea, cuando yo me encontré gente perdida, muy perdida, le preguntaba por sus raíces y no las tenían, ¿viste? Le digo, voy, tú. No, yo mi madre no sé, mi padre nunca lo conocí, mi hermana, estoy peleado con... Me di cuenta de lo importante que es tener raíces para que no venga cualquier barrial o cualquier creciente y te tire abajo, ¿viste? Es muy importante siempre, y qué importante es formar eso en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, formar eso de que el domingo comer ese asadito, ¿viste? Sí. Es una metáfora. Ese asadito de los domingos es toda una metáfora de lo que estás diciendo. Totalmente. Vamos a una pausa y tras la misma seguimos charlando con Fabián Marquisio en la noche de Seré Curioso. Mimos, mimos, mimos de mamá y papá. Mimos, mimos, mimos de papá y mamá. Mimos, mimos, mimos de mamá y papá. Mimos, mimos, mimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos.
Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de Tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Era más bajito. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño. Y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Estamos escuchando la música de nuestro entrevistado de hoy, Fabián Marquisio. Háblame, bueno, antes que me hables vos, yo le voy a hablar a los televidentes, porque si no después me olvido. Y quiero, esto es importante, quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Ahora sí, háblame de ese periplo mochilero hippie, podríamos catalogarlo así, esa vocación aventurera que te lleva a recorrer el continente, América Latina. ¿Buscando qué? A mí, principalmente. Voy a utilizar la metáfora del alquimista de Paulo Coelho, que lo debe haber leído a alguien. Era muy Coelho, sí. Sí, en aquella época, ¿te acordás que era todos escuchamos a Sabina, leíamos a Coelho? Y bueno, en ese libro, el personaje sale buscando, incluso yo hablo de ese libro en un tema que se llama Búscame la luna, sale buscando algo que al final está en la esquina de su casa, está al lado. O sea, sí. Pero tiene que recorrer todo y darse contra todo para darse cuenta de que la felicidad está ahí al lado, adentro de uno, ¿no? Ajá. Es como decían esa metáfora de los dioses que escondieron la felicidad dentro de uno para que no la encontremos. Y es verdad, tuve que salir a buscar, pero principalmente a mí mismo. Mi música, qué era lo que yo hacía. Después de ese derrotero de Buenos Aires, volver, yo había apostado quizás a una relación, era muy joven, y de pronto llego y me encuentro con un Uruguay de los años 90 bastante oscuro. Edito mi primer disco con 22 años, no pasa nada con ese disco, tengo un momento discográfico difícil, un momento en los shows difíciles, y realmente estaba en esa búsqueda de ¿qué es esto? ¿Cuál es el sentido de qué? Y me acuerdo que empezó esa duda de qué pasa en el resto de Latinoamérica, ¿no? A mí me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el blues, pero también me gustaba mucho el folclore y quería aprender un poco de la música de Latinoamérica. Ajá. Eso se terminó extendiendo a 6 años y no solo aprender sobre música, sino aprender sobre todo, a terminar así ahí arriba, arriba de una montaña. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Qué recorriste? Y Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, toda Argentina, México, Belice, Centroamérica. Qué bárbaro. Sí, fue divino, porque además fue, digamos, totalmente kamikaze, ¿no? O sea, no es que fue, me voy, veo 12... No. Fue una mochila, una guitarra y subirme a un ómnibus y ver dónde me bajaba. Tengo anécdota de no saber dónde estoy, no sabía dónde estaba. O sea, estaba en un pueblo y digo, ¿dónde está? Hasta claro, que me mostraron en el mapa. Es que si eran los 90 no había Waze, no había internet, nada. No había Google Maps. No había nada, era una época de América Latina totalmente diferente a la de hoy en día. Claro.
Colombia era un país totalmente diferente, Venezuela también, eran países, Bolivia también, no había... También te abría muchas posibilidades eso, porque también nadie sabía. Yo a veces llegaba y para sobrevivir decía que era un museo famoso. Claro, sí, estoy escribiendo un libro. Yo qué sé, inventaba cualquier zaraza. Bueno, y de todo ese periplo nace un disco, América Feliz. Sí. En 2007. ¿Cómo lo recordás? Bueno, es un disco como fue ese viaje, muy caótico. Para mí es la base fundamental hoy en día de mis shows en vivo. La mayoría de lo que toco está basado en ese disco, América Feliz. Creo que tiene buenas canciones, porque en realidad fue un seleccionado de una cantidad de canciones que compuse durante 6 años. Claro. De mochilero. Y yo viajaba con una cámara y con una grabadorcita y grababa cosas. Grababa niños cantando, grababa ruidos en las minas, en Potosí, sonidos que después cuando fui a hacer el disco dije, esto lo voy a meter en ese disco, que es todo un disco en continuado, es todo un disco conceptual, donde yo quise reflejar en 17 canciones ese viaje. Desde que empieza hasta que termina, ninguna canción termina, toda empieza con la otra. Es un disco muy conceptual, muy caótico, con muchos ruidos, muchas cosas, y que a la vez tiene una cosa muy buena ese disco, que es la cero expectativa que yo le tenía. Te juro de verdad, yo lo grabé porque tenía ganas. Está bien. Y nunca pensé, fue un disco que fue disco de oro, que se vendió una cantidad y que por suerte yo ni me imaginaba eso. Porque no, hubiera tenido más recaudos. De acuerdo. ¿Viste? Y fue como medio caótico por eso, porque lo dejé ser. Hay un mojón en tu carrera artística, mojón en tu vida, que es el nacimiento de Antonio, de tu hijo Antonio, a quien con 2 años lo diagnostican con TEA, trastorno del espectro autista. Ya le voy a explicar al televidente por qué esto se mete de lleno y tiñe toda tu carrera artística, pero hablemos de ese hecho puntual. Se lo pregunto a Fabián, la persona. ¿Te costó asimilar la noticia? ¿Te costó procesarlo? Sí, me costó primero procesar que iba a ser padre, porque bueno, veníamos de esa situación con mi compañera, que es mi compañera de toda la vida, de esos viajes de mochilero también, de muchísimos años juntos, y de pronto ella quedó embarazada. Para nosotros fue una alegría, pero también era vamos a ser papás, y bueno, éramos muy colgados, vivíamos separados, tuvimos que formar una vida juntos. Cuando nos estábamos acomodando a ser padres, que había sido alucinante porque estábamos ahí con Antonio y era divino, empezamos a notar cosas raras en él, distintas, que no miraba, pero igual todo el mundo nos suavizaba, nos decía, no pasa nada, es normal que no mires, es normal que... Hasta que bueno, ahí a los 2 años, como tú decís, lo diagnostican con autismo y sí, es un palo. Yo siempre digo que es un palo a una cosa que nos pasa, que a los mochileros no nos pasa mucho, que es anularnos la proyección a futuro. Yo siempre viví la vida como vino, ¿viste? Lo que me va tomando, digamos. Yo estaba en un pueblo y quería ir a otro pueblo y le preguntaba a un camionero y le digo, ¿va para Cartagena? No, voy para Barranquilla. Y bueno, y me iba a Barranquilla y la vida me iba llevando dependiendo de los camioneros donde iban. Ajá. Eso no deja de ser una metáfora de lo que realmente es la vida. Yo creo que si le preguntamos a todos si están en el momento que pensaron que iban a estar, todo el mundo dice que no. Porque la vida te lleva donde ella quiere. Te va manipulando y te lleva y vos no te das cuenta y después te decís, ¿por qué estoy acá? Y ser mochilero es una metáfora más cortita de eso. Porque vos querías ir al norte de Brasil y terminás en el sur de Ecuador y no sabes cómo estás en la otra punta de América. Decís, ¿cómo estoy acá? Cuando Antonio nació, caímos en esa trampa mental que tenemos los seres humanos de pensar que controlamos el futuro, ¿viste? Yo sentí con mi compañera que bueno, que es nuestro hijo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a formar una casa y él va a tocar la batería y vamos a formar una banda y va a estudiar y y entramos en un túnel de que pensamos no solo que controlamos nuestra vida, sino que controlamos la vida de un niño recién nacido, que no viene con certificado de garantía ni nada. Y claro, cuando te dicen autismo, ¡sa!, te cortan ese túnel, ¿viste? Es como, ¡pah! Y querés la bola de cristal, querés saber, ¿viste? Te agarrás a la psiquiatra y le decís, pero él va a poder tocar la batería, él va... Y claro, todo es incertidumbre, total. No se sabe si va a hablar, si va... Nada se sabe. Que nada se sabe con cualquier niño que nace o niña, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí empieza a tejerse casi sin querer, sin buscarlo, el concepto Villa Azul. El concepto Villa Azul, un disco, lo primero que nace es un disco que tiene su génesis en vos intentando estimular
a tu hijo Antonio cantándole, no sé, que se vaya a lavar los dientes. Exactamente. ¿No? Ese es el nacimiento puro. Empezamos a darnos cuenta de que yo, que le cantaba casualmente, no era que lo buscaba, porque yo canto, viste, las personas que me están barriendo, estoy barriendo, invento canciones de cualquier bobada que hago. Sí. Viste, voy haciendo cosas y yo qué sé, voy a pescar y corvinita, pesca. Claro. Y cuando nos pasaba que nos repartíamos con la mamá las tareas de Antonio, nosotros utilizábamos mucho el sistema conductual, entonces los llevábamos a ciertas horas a hacer pichí, los llevábamos a ciertas horas a que se cepille los dientes, era todo muy marcado. Yo lo hacía cantando, o sea, lo llevaba y le decía, bueno, vamos Antonio, vamos a hacer pichí, a hacer pichí. Y eso cambió en dos cosas. Primeramente, conectó más él con nosotros, y segundo, cambió nuestra energía, porque no es lo mismo, bueno, dale, tenés que hacer pichí. ¿Notaron cantarlo. que lo estimulaba realmente, que Sí, le cantara? Sí, totalmente. Y bueno, y yo un día le dije, conversando en la noche, hablando con mi compañera, le digo, che, estaría bueno compartir esto que estamos haciendo, ¿no? O sea que, yo qué sé, esta canción que yo uso con Antonio, grabarla con una guitarrita y ponerla en internet, capaz que a otro padre le sirve como me sirvió a mí. Sí. Eran canciones muy sencillas, ¿viste? Vamos a hacer pichí, a hacer pichí. Y me dice, me parece bárbaro. Y se lo comenté a Estela Mañone, que estábamos trabajando en ese momento con ella. Y Estelita me dice, pero no hagas eso. Me dice, hace un disco. Un disco, Leo, ¿te parece? Sí, lo hago. Yo hago canciones para adultos, yo qué sé, trabajo con ella, con Malena Muyala, hago canciones para hacer pichí. Para mí está buenísimo. Me dice, yo te apoyo, hacelo. Y ahí empezó el delirio ese de Villa Azul, que al principio me pareció un delirio, de verdad. Era como, y le preguntaba a todo el mundo, digo, ¿te parece que está bien hacer una canción para hacer caca? Sí, me decía, está buenísimo. ¿En serio? No, y hablas de temas más delicados, como la muerte, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Bueno, la muerte, que es el último, el tema que cierra el tercer disco de Villa Azul, fue un tema que fue sugerido, además, entre los tantos tópicos, que tiene 61 en total Villa Azul, desde que nació hasta su tercer disco, que este es el volumen 1, después vino el volumen 2, varios sugirieron las personas. Yo les preguntaba y le digo, bueno, Antonio, porque yo utilizaba cantidad de cosas con Antonio, pero me imaginaba que había otras realidades, otras familias, y me dijeron, sí, mirá, aprender a andar en bici, aprender a hacer la muerte. Una señora me dice, estaría bueno que hicieras una canción sobre la muerte, porque mi hijo perdió a su abuelo hace poco y no lo entiende. Y me pareció un desafío tremendo. Digo, hacer una canción sobre la muerte en un disco infantil, ¿y quién la canta? ¿Y cómo la hacemos? Y no te miento, debe haber sido la canción que más trabajo nos dio de armar, de pensar en cuanto a letra. Primero pensé quién la podía cantar, que lo invité a Adrián Berra, que es un compositor argentino que a mí me encanta y que es un tipo que dice cosas muy crudas en sus canciones, pero de una manera muy dulce. ¿Viste? Y a la vez nos empezamos a referir a Coco. Me acuerdo que yo miré Coco y empecé a ver referencias de la muerte en la infancia y cómo la infancia ve la muerte, y lo hablaba con mis hijos y lo hablaba con Matilde. Yo había perdido a mi padre hacía poco y entonces hablé con Antonio sobre la muerte del abuelo y bueno, y nació La Muerte, que es una de las canciones más escuchadas de Villa Azul. Una de las cosas que tiene Villa Azul, y ya me voy a la tanda, es que se ha formado un colectivo de músicos que están detrás de este concepto, que liderás vos, pero no estás nada solo en esto. No, es alucinante porque entre los que grabaron y los que participan ahora de Villa Azul, y son casi 160 artistas. ¿Qué te parece? Sí, una barbaridad, pero además con unos nombres que nunca me hubiera imaginado en la vida, de Valeria Lincha, Puntoni Mendaro, Rada, Claudio Tadei, Rosana Tadei, o sea, gente divina, entrañable, músicos adorables, que no solo presentaron una paleta de sonidos. No, pero además la Vela Puerca no te va a gustar. No te va a gustar. No sé, imagínate en 160 podemos hablar de Mariano Martínez, yo qué sé, Larva Noa Carrero, Sandra Mianovich. Es realmente tremendo, y a la vez lo que hay que decir, que no fue, mucha gente se puede imaginar que es una cosa de, bueno, él fue invitando. No, se fueron acercando. O sea, sí. Yo empecé con la idea con Estelita, y la primera vez que se sumó fue Malena. Malena me dice, che, ¿querés que yo cante algo? Estela Mañone y Malena Muyala. Malena Muyala. Después Rada, me acuerdo que me dice, si precisás el estudio, que Rada tiene un estudiecito, me dice, usá el estudio, lo que quieras. Y se fueron sumando uno a uno. Y además la predisposición, porque no era un disco cualquiera. Como vos haces una canción, invitás a Rubén Rada a cantarla. Y que Rada canta su historia, su forma. No, acá había que priorizar lo terapéutico, que el fraseo fuera correcto. Entonces yo, ¿estoy bien lo que estoy haciendo?
O sea, ¿te parece que lo haga más así, más asá, más bajo, más...? Me pasaron cosas que, por ejemplo, hubo canciones que las grabaron grandes artistas que no funcionaron con los niños. Claro. Yo después fui y se las mostré a los niños y me decían, no, no me gusta. Y tuve que ir y decirle, no funcionó, vamos a tener que hacerlo con otro artista. Y perfectamente entendido, o sea, lo pasamos a hacer otra canción. Y con esto me voy a la pausa. ¿Cuál fue la primera reacción de Antonio? Porque ahí está el público, ¿no? Tu público objetivo es Antonio. Claro, ¿qué te dijo el hombre? Él era el primer filtro. Cuando hicimos el primer disco de Villa Azul, él no hablaba. Entonces había que interpretar sus señas. Me acuerdo que él aletea mucho y hace mucho esto, ¿no? Y hace un ruido con las manos que a mí nunca me sale, que yo trato de imitar. Y yo sabía que esto era que le encantaba la canción. ¿Mirá? Entonces le mostraba las canciones porque además los discos tuvieron 3 etapas. Se grabaron por mí, así simple. Después se grabaron instrumentaciones, con baterías, con cosas. Y después con el invitado. Y yo se lo mostraba cada etapa y veía si estaba funcionando. Si funcionaba la canción, si la entendía, si no. Primero a la madre hacía de filtro, me decía, no, esto no le va a gustar, ya iba para atrás. Después cuando ella me decía, y probalo con Antonio, lo probaba con Antonio. Y si Antonio pasaba, bueno, iba a otros niños, a otros centros. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con esta preciosa charla con Fabián Marquisio en la noche de Seré Curioso. Lo recordamos con amor. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender, si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer, aunque todo... Seguimos charlando en la noche de Seré Curioso hoy con Fabián Marquisio. Fabián, en marzo de 2017 denunciaste en tus redes sociales que tu hijo, Antonio, había sido discriminado, que no lo habían admitido en el colegio Pinares del Este. Vivían en Maldonado, ¿no? Seguís viviendo allí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo habíamos anotado en un colegio. Esto es una cosa que normalmente suele pasar mucho. Yo en aquel momento la denuncia la hice un poco tomando el micrófono que tenía y alzando la voz por la cantidad de veces que ha pasado para otras familias. Y me consta además que fue tu último recurso, ¿no? Exactamente, sí, fue el último recurso. Nosotros veníamos de varios problemas de inclusión. Ya desde el jardín, Antonio, cuando lo diagnostican en junio, en el jardín al mes nos dijeron que no podía venir más. Y yo le decía, pero es el mismo niño, o sea, síganlo tratando igual. No estamos preparados, no, mejor que no lo traigan más. Y así empezó un derrotero que duró todo el jardín, hasta que encontramos finalmente un jardín. Cuando él entró a la escuela, volvió a pasar un derrotero, entró en una escuela, después a otra, después a otra. Hasta que al final, bueno, lo aceptaron en este colegio. Hicimos un esfuerzo enorme para tratarlo en un colegio privado, porque también había problemas inclusivos en varios, incluso en algunas escuelas. Y bueno, lo terminamos anotando, es un colegio que tiene niños incluidos. Ajá.
Pero días antes de comenzar las clases, tuvo una entrevista con la maestra. Él no tuvo un buen día en esa entrevista, era en un lugar muy cerrado. Y se sintió incómodo, y bueno, la maestra también se sintió incómodo, y el colegio nos notificó 2 días antes de empezar la clase que mejor no. Que pasáramos a retirar la matrícula y todo, que no... Y claro, fue muy difícil porque faltaban 3 días para empezar las clases. Sí, sí. Y nosotros veníamos de meses de preparación para prepararlo a él. Nos quedamos sin colegio, sin lugar donde anotarlo, sin nada. Tuvimos que inventar unas vacaciones con el abuelo. Dijimos, bueno, no, al final nos vamos a tomar unas vacaciones. Hablamos con el colegio, hablamos con el director, la madre habló con el director. Consideramos que era una decisión equivocada y no hubo vuelta atrás. Incluso le dijimos, miren que esta es una cosa que la vamos a hacer pública porque realmente nos parece muy injusto. Y se hizo pública porque un poco también era la idea de mostrar que esto pasaba, ¿no? Que nos pasa mucho. Como se busca sensibilizar, también se busca divulgar situaciones injustas como esta, ¿no? Totalmente, sí. Y creo que fue un error del colegio. Buscando que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder y que no pase, y sobre todo para aquellos que quizá no tengan voz ni voto. Fíjate que nosotros nos pasa eso, esa situación se vuelve bastante viral, se vuelve muy conocida. Y yo empiezo a recibir ofertas de una cantidad de colegios para que llevara a Antonio. Ajá. Muchas de esas ofertas eran escuelas y colegios que lo habían rechazado. O sea, que, por ejemplo, como había ido la madre... La hipocresía, ¿no? La madre había ido a anotarlo a Antonio, como Antonio, y bueno, no tenemos cupo, etcétera, etcétera. Y a mí me pasaba que yo... Después le decía a la madre, le digo, mirá, me están llamando de este colegio que quieren que lo anote. Qué curioso, si antes me dijo que no. Le digo, justamente ese lugar me dijo que no. Pasemos a temas más lindos. ¿Es común que padres de chicos con TEA te escriban para agradecerte, para contarte cómo tu música les ha servido y ha sido útil y los gurises las cantan? Sí, por suerte, y es lo que le da alegría a mi vida, es muy común. Y nada, y siempre lo cuento porque cada vez que hay un comentario de eso, viene antecedido de una disculpa. Perdón que te moleste, me dice. Perdón que te esté mandando este mensaje o que te escriba a través de las redes sociales, pero te quiero contar que, y viene una maravilla atrás, que le da sentido a todo lo que hice, a esas noches de Buenos Aires, a todo eso que hablamos, a los 6 años de viajar por América. Eso mismo me decías hace unos meses en el Parque Villa Azul de Atlántida, cuando charlamos para Montevideo Portal, me decías eso. Cómo finalmente todo recobra sentido. El título de esta entrevista, ¿no? Mi carrera y mi vida han sido un derrotero buscando un sentido y era Villa Azul. Exactamente. Se ven los mensajes y se ven en cada concierto, en cada recital. Totalmente, porque los músicos, los artistas, todas las personas en general, buscamos un sentido a la vida. Y nosotros además le buscamos un sentido a nuestro arte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este don? ¿Por qué cantamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y realmente conmuevo, hago algo. Fíjate que los artistas, por más encumbrados que sean, por más millonarios que sean, famosos que sean, siempre se quedan con un momento donde su arte transformó algo. Dicen, yo con una canción logré esto. Es lo que nos importa. Todo lo demás es puro cuento. La fama, todo es colorete y brillantina, pero no es realidad. Cuando viene un padre, viene una madre y te da un abrazo. A mí me dan un abrazo, a veces, en los shows de Villa Azul, con un gracias que se tranca, ¿viste? Dicen gracias y quieren decir algo más y se trancan, ¿viste? Y yo te lo cuento y me emociono porque me acuerdo de tantas gracias de esos. Te abrazan y te dicen, Fabián, gracias. No me llamas nada, Leo. Ya está, yo ya sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso, porque yo no te puedo explicar los meses que estuve tratando de que mi hijo me diera un abrazo. Meses, años, tratando y no te da un abrazo. Y es horrible esa sensación, porque no es la sensación de que no te da un abrazo porque no te quiere o porque... No, no puede. Tiene algo que no te deja que te dé un abrazo. Y vos lo único que querés es un abrazo de tu hijo. En ese momento querés que te abrace con toda tu fuerza. Por favor, hijo, abrazame. Y él no te abraza. Porque tiene autismo y porque no tiene esa forma de expresión. Y no sabes lo que sufrimos. Lo que nos duele ver a ese niño ahí, que lo querés abrazar, que lo querés comer a besos y no, y lo ves tan distante. Y sabés que no está distante. Que está ahí al lado tuyo, que te adora y te ama como todos, pero que no podés. Y de pronto viene un padre y me dice, gracias porque mi hijo me abrazó debido a una canción que hiciste tú.
No, nada más en el mundo me emociona más que eso. O sea, y ni le puede dar más sentido a cualquier momento en que me haya cuestionado yo, como persona, como artista, como músico, como lo que sea. Vamos a escuchar un poquito de la música. Por favor. Que hiciste, por ejemplo, con Spuntone y Mendaro. A ver, vamos a escuchar un poquito. Tengo el pelo largo, me lo tengo que cortar. A la peluquería me tienen que llevar. Tengo el pelo largo, ya no me puedo peinar. Con tijeras y cepillo, hermoso va a quedar. Me cortaré el pelo, prolijo quedaré. Me cortaré el pelo, aunque volverá a crecer. Me cortaré el pelo. Bueno, esto es parte de algo Antonio está ahí, mirá. Perdón que te corte. ¿Está ahí? Ese que peludea, es su canción favorita. Decía, este es el primer concierto sinfónico accesible en toda la región, un recital 100% inclusivo, que agotó entradas en el Teatro Solís, como vemos, y Villa Azul, Música para Aprender Volumen 1, se llevó el disco de oro. Recordame cómo armaste ese concierto, en qué detalles tuviste que estar encima para que saliera todo bien y para que fuera 100% inclusivo. Bueno, fue tremendo este recital y yo creo que es, digamos, la vara más alta que tuve yo en mi vida y que creo que tendré. Fue, no sé, podría contarte millones de cosas de lo que pasó atrás, de ensayos, de trabajos, de reuniones. Primeramente de la predisposición de todos los que trabajaron, que fueron más de 200 personas que trabajaron en este concierto, entre la banda sinfónica, el director de la banda, la gente del Solís, la gente del teatro, las reuniones con los iluminadores, con los sonidistas, con la gente que armó la pantalla de fondo para ver las proyecciones y que no fueran exageradamente con mucho movimiento, las luces de sala. El espectáculo fue a las 19 horas. Y 18:30 yo estaba dando una charla para todos los trabajadores del Solís. O sea, media hora antes de subir a la escena estaban todos los que trabajan en los pasillos, lo de las boleterías, todo, sentados y yo explicando qué podía pasar en el caso de una crisis, qué había que hacer acá, Claro. cómo la puerta. Hay que tener plan B y plan C. Claro, totalmente. Bueno, dejemos esto abierto, dejemos esto acá, porque a la vez era una experiencia totalmente nueva, inédita, totalmente inédita, donde un 80% de las cosas yo las tenía controladas, que era la sonoridad, los micrófonos, había más de 300 micrófonos, si los miran ahí, porque además se grabó en vivo y se editó un disco, entonces los micrófonos, la amplificación, los retornos que no sonaran, que no fueran, las luces, la iluminación, que no hubiera nada robótica hacia la sala arriba, el sonido. Tuvimos varios días probando el sonido del Solís, que suele tener bolas de sonido arriba en el cuarto piso y en el tercero, estaba todo habilitado, pero lo que era incontrolable eran las casi 2.000 personas que iban a estar ahí. Claro. O sea, ahí está Antonio haciendo... que claro, era cómo armamos el repertorio para que no se enardezca todo eso y se logren controlar los volúmenes y todo, pero realmente fue divino. Vos has quedado encasillado como el de Villa Azul. Y me consta que hubo un tiempo que, bueno, basta, además del de Villa Azul, sé hacer otras cosas. Por ejemplo, mi disco Décimas del Interior, y toda la música que hiciste antes y demás. Pero llegó un momento en que te reconciliaste con ese concepto, ¿no? El de Villa Azul. Y ya no te molesta, te da orgullo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hiciste ese clic? Bueno, porque en realidad todo empezó por la bola de nieve que fue Villa Azul. Porque en realidad Villa Azul eran las canciones que yo usaba con Antonio, las iba a editar en un disco para que las usara la familia, listo, seguía con mi carrera. Después fue otro disco, claro, después fue otro disco. Claro, después empezó que, no lo van a tocar en vivo porque el disco fue disco de oro, de platino, doble platino, y que la gente quiere escucharlo en vivo. ¿En vivo? No, son canciones para sacar capichino, no es para su concierto. Entonces, ¿qué concierto vamos a hacer? ¿De qué? Bueno, al final nos juntamos con Estelita Mañone y Estela me dijo, sí, está bueno, ¿por qué no hacemos un espectáculo que sea así, así? Bueno, vamos a hacerlo. Habría que hacer videoclip. Bueno, videoclip. ¿Por qué no hacen una siguiente parte de Villa Azul? Porque los niños fueron creciendo. Y cuando quise acordar, van 10 años de Villa Azul.
Y claro, se transformó como una bola de nieve. ¿Qué tenemos? Además acá que pichí, ya lo dijiste varias veces, quedó claro el concepto. Lavarse los dientes, ¿qué más? Entonces 61 tópicos son. Imagínate, son levantarse, vestirse, lavarse los dientes, controlar la ira, no pegar, tranquilo, no gritar, ir al doctor, ir al dentista. Es una herramienta, ¿no? Totalmente. Es un producto artístico, pero también es una herramienta, tiene una utilidad. Es una herramienta, y realmente, te lo digo, ¿verdad? Son los discos que más disfruté en mi vida hacer, y ahora que medio como que bajé cortina, lo extraño horrible, porque es muy divertido. Claro. Es una cosa que los músicos nunca tenemos la posibilidad de hacer, que es agarrar una canción y decir, bueno, le pongo un ruido a cohete, y hago esto, y hago, ¿viste? Y salirse de la caja. Claro, hago una cumbia, y acá hago un folclore, y acá hago y la búsqueda de que funcione. Bueno, me voy a eso, cumbia y folclore. Tuviste la idea de agarrar clásicos de Creedence, Dire Straits, AC/DC, y hacerlo en clave de folclore, de cumbia, de chamamé, para que a tu viejo le gustara. Sí. ¿No? Y ahí salió un disco, Décima del Interior. Sí. Era una cosa que pasaba en mi casa con mi padre. Mi padre era muy folclórico, muy tanguero, y era cerradísimo para otras músicas. Y yo a veces le agarraba en los asados, le decía, mirá esto, y le tocaba una melodía en milonga, y me decía, acá le una milonga, y era un tema de Metallica. ¿Viste? Bueno, Nothing Else Matters. Nothing Else Matters. Sí, acá en este disco está en versión samba. Es esta que estamos escuchando. Ahí está. Nunca me abrí con tanto así. El grupo Matices, gran grupo de folclore que a mí me encanta, vocal. Saludos a James Hetfield, que nos mira siempre. Sí, saludos. Gran compositor de esta canción, que se la robé. Y bueno, cuando mi viejo partió, un día estaba haciendo esas versiones y hablando con mi hermana, creo que era, y le digo, sí, ¿cómo a papá le gustaba esto? Y se me ocurrió, le digo, le voy a grabar un disco. Era un disco de las cosas que hacía con mi viejo. Homenaje a tu viejo. Homenaje a mi viejo. Incluso el disco cierra con una canción un poco homenaje a papá, que se llama Quirista de los Deseos. Es una de las 2 canciones inéditas del disco. Y después versioné canciones que sé que jamás le hubieran gustado a papá ni a nadie de su círculo, en versiones folclóricas con guitarra criolla, Sultanes del Swing, temas de los Creedence, temas de los Beatles, Something de los Beatles, en versión chamarrita, en versión... realmente es un disco que disfruté mucho hacer. Muy bien. Vamos a una pausa y venimos a cerrar esta charla. Si todavía no resolvieron la cena, les tiro un consejo. Ejido Bar en Ejido y Paysandú, unas milanesas napolitanas. Háganme caso, después me cuentan. Vamos a una pausa, ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo.
para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Samba de la soledad, que ya no tiene tu voz, que a medianoche pide perdón. Seguimos charlando en la noche de Seré Curioso con este gran artista uruguayo que es Fabián Marquisio. Vivís en Maldonado, pero te encanta venir a la capital, ¿no? Me encanta. Mirá. No, amo Montevideo, la verdad, soy montevideano a muerte. Sí. Tengo 3 patrias, Aguascorrientes, en Canelones, Montevideo y Maldonado, que es el lugar donde elegí vivir. Pero bueno, me enloquece un poco el ritmo de la ciudad. Me he acostumbrado a vivir lejos de la ciudad, porque además no vivo en la ciudad de Maldonado, vivo lejos. Y me gusta vivir apartado, en la naturaleza. Está bien. ¿Sentís que has colaborado en algo para vencer prejuicios, intolerancia, aportar algo a la inclusión de personas con discapacidad o TEA? Espero que sí. No sé, si lo siento... Deja la falsa modestia de lado. No, siento que podría hacer más. O sea, si me preguntás lo que siento que hago poco. Trato de hacer más, no sé. Siento que falta mucho todavía, muchísimo, pero a nivel social, de cambio social, estar acá hablando, que me des esta oportunidad de estar acá hablando, para mí es justamente darle una estocada más a ese enemigo enorme que es la ignorancia. Falta mucho. Creo que somos todos pequeños maestros, todos. La otra vez una madre me decía, bueno, pues yo no voy a andar diciendo siempre que mi hijo tiene autismo. Sí, señora, dígalo siempre. Nosotros, al cambiar a una persona, estamos cambiando generaciones enteras. Seguro. Entonces, si logramos hablar con una señora, con la vecina de al lado y decirle, mire, señora, esto, el autismo, detrás de todo eso que vemos malo, lo que se esconde es la ignorancia. Y si hablamos bien, y si nosotros somos empáticos con esa ignorancia, porque no podemos pedir empatía sin ser empáticos. De acuerdo. No podemos pedir inclusión sin nosotros ser inclusivos. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos con la señora que no entiende, con el hombre que nunca ha escuchado hablar de autismo, no sabe qué es, y tiene sus propios problemas. Todos cargamos con nuestra propia mochila. Y con prejuicios, ¿no? Y con prejuicios y cosas que le enseñaron. Y a veces son duros. Yo sé que es difícil y hay que tener una templanza muy especial. Pero somos... A mí me dio la oportunidad, la suerte de tener un micrófono y poder hablar a más cantidad de personas. Pero a veces hablarle a una, hablarle a dos, hablarle a 5. Me gusta pensar que sí, que me faltaría hacer más. Pero que has colaborado con tu granito de arena. Pero que he hecho todo lo que puedo y hago todo lo que puedo porque si pase eso, te lo juro. Hablame de estos conciertos que estás dando estas 2 semanas de vacaciones de julio en el Teatro Solís. Contame. Bueno, es la Casa de Villa Azul. Es una segunda temporada que la empezamos el año pasado después de ese concierto del Sinfónico. Ajá. Que salió la propuesta del Teatro Solís de seguir en vacaciones de julio, hacer conciertos en vacaciones de julio. Y yo quería hacer algo opuesto a eso, que había sido muy grandilocuente. Ahí vemos el afiche, mira. Ahí está. Eso era enorme. Y le digo, vamos a hacer todo lo contrario, como mostrarles a los niños, a las niñas, dónde vivimos, cómo hacemos, que realmente llevamos a la práctica todo lo que decimos en las canciones. Bien. Entonces agarramos una sala del Teatro Solís, la del Mira Agustini, que es una sala toda extensa así, y la armamos como si fuera una casa, con cocina, con baño, cama, sillones, etcétera, todo, mesas, sillas. Sí. Y los recibimos, pues, una puerta. Y cuando llegan a la sala, les abrimos la puerta, los invitamos a pasar a nuestra casa. Llegan y se encuentran conmigo. Yo soy el primero que, hola, ¿cómo estás? Mira quién vino. Y el espectáculo es 100% inmersivo, o sea, estar entre nosotros, lo cual nos dio un trabajo tremendo porque tuvimos que armar un espectáculo así, con instrumentos inalámbricos, sin retornos, sin parlantes vistos, está todo colgado en la pared del techo, de forma de que en realidad
es una casa. Estamos cantando en una casa y ellos no perciben ningún tipo de instrumento eléctrico y a la vez no hay ningún peligro. Todo está hecho para que se pueda porrear, pegar, le damos instrumentitos, tocan con nosotros. Fue una experiencia, bueno, para los integrantes de Villa Azul, que ahí están, Cira Panzardo, Pablito Cardoso y Fachi, fue, digamos, lo mejor del año pasado. Fue lo que más disfrutamos. Muy bien, bueno, ¿cuándo pueden ir? Bueno, todas vacaciones de julio. Sí. Hoy tuvimos función, hoy jueves tuvimos función, pero todos los días, 14:30 y 16:30 horas. Perfecto. Menos los lunes. ¿Por Ticantel o van a la boletería del Ticantel o van teatro? a la boletería del teatro. Muy bien. ¿Antonio feliz? ¿Es un niño feliz? Es muy feliz. Sí, es muy feliz. Él está muy contento con su familia, con nosotros. Creo que nosotros somos una familia feliz y le trasladamos eso. Y eso es lo que es importante en un niño con autismo. Un niño con autismo es un niño. Una niña con autismo es una niña. Y si en el lugar donde vive se sienten tristes porque él está ahí y se sienten defraudados de que él esté ahí, lo va a sentir. Claro. Antonio siente que nosotros estamos orgullosos de él, de que es como es. Si volviéramos atrás, él siente y sabe que nosotros querríamos que fuera el mismo niño que está ahí, feliz y contento. Ahí no está muy feliz porque lo estoy haciendo cantar, pero es muy feliz. Y es lo más importante. Y si yo le diera un consejo a cualquier madre o padre de alguien o abuelo de un niño con autismo, es que sea feliz por tener ese niño que es un ángel de luz que le va a cambiar su vida. Muy bien. Llévate estos vinos de los amigos de Iberhaus. ¡Qué grande Iberhaus! De regalo. Gracias. Y te quiero preguntar si vos sos feliz. Si yo soy feliz, en este momento soy muy feliz. En este preciso momento que me hace estos vinos, soy más feliz que hace 5 minutos. Está bien. La felicidad para mí es un promedio que se mide en un periodo de vida determinado. Por ejemplo, en esta semana estoy siendo muy feliz y este año estoy siendo muy feliz. Hace varios años que en promedio soy bastante feliz. Bueno. Cuando esté en mis últimos días, podemos hablar y te voy a decir cuál fue el promedio de felicidad de mi vida. Está muy que bien. voy a tratar de que sea el mayor de todos. En promedio, hasta ahora, en mis 49 años recién cumplidos, el promedio de felicidad es alto. Está muy bien. La verdad que sí. Fabián, gracias por esta charla. No, por favor, un verdadero placer. Gracias, Checho, por todo. A las órdenes. Señores, gracias por estar del otro lado, por acompañar esta propuesta. Si agarraron esta entrevista empezada, tiempotv.uy. Ahí pueden ver on demand esta y todas las anteriores del ciclo 2024 y del año pasado. Los espero el jueves próximo en la pantalla de BTV y con la producción de Trimax Media. Chau, chau. Hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin